Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a entrar al tema de momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Como bien observamos en la gráfica, tengo una fuerza F que actúa en A y ya conocemos que cuando queremos hallar el momento de esa fuerza, que en este caso sería M sub O, entonces aparece desde O hasta donde está aplicada en el punto A la fuerza nuestro vector posición R, ¿cierto? Cuando hablamos que vamos a hallar el momento de una fuerza con respecto a un eje, y en este caso tendríamos el eje OL, nos aparece un vector unitario que, si observamos la definición de lo que es momento con respecto a un eje, es igual al producto entre el vector unitario por el momento con respecto a O. Ya nosotros conocemos esa definición del momento, que es el producto del vector posición R cruz F, siendo R el vector posición y F la expresión vectorial de mi fuerza. La solución de esta ecuación, que me da tres componentes, la realizamos por medio de una matriz. Esa matriz MOL porque es el eje sobre el cual estamos hallando el efecto de esa fuerza, es igual: en la primera fila superior van las componentes X, Y, Z de mi vector unitario. En mi segunda fila van los datos de mi vector posición R, X, Y, Z, y mi tercera y última fila es la que va a representar los valores en X, Y, Z de mi vector fuerza F. Resolvemos la ecuación y hallamos el escalar que corresponde a esta clase de resultados. Para tener una mayor idea de esto que estamos conversando, entonces vamos a proceder a realizar un ejercicio. Aquí nos dice el ejercicio que hallemos el momento de esa fuerza que está expresada vectorialmente de 300 newton con respecto al eje que forman el punto A y B. Ahí tengo entonces la referencia con respecto al eje A y B. ¿Cuál es la característica principal con respecto a lo que vimos de momento con respecto a un punto? Nosotros en momento con respecto a un punto, de pronto nos hubiera dicho el ejercicio, calcúleme el momento de la fuerza con respecto al punto A. Aquí nos está dando dos puntos, A y B. Calcule el momento de ese vector, porque es el vector que nos están dando de 300 newton, con respecto al tramo AB. Al tener el tramo dos puntos, entonces yo puedo tomar el vector posición para que vaya tanto de A a donde está aplicada en C la fuerza, o mi vector posición también puede ir desde B hasta C, que es donde está aplicado la fuerza en este sistema. Para que veamos mejor, entonces ya tenemos esa línea amarilla, es mi eje, y nosotros el ejercicio lo vamos a hacer en este caso. Uno de los dos puntos de donde puede salir R, mi vector posición, que es A, lo vamos a tomar como referencia. Mi vector posición va desde A hasta C, que es donde está actuando la fuerza F. Ustedes, como a manera de ejemplo, también pueden tomar el vector posición desde el punto B hasta C, y el ejercicio debe dar el mismo resultado. Entonces, como estoy tomando como referencia A, desde ahí represento mi eje
para de este modo proceder a resolver el ejercicio, no sin antes decirle, y observen en la gráfica, que en mi eje AB existe un vector unitario, que a ese vector unitario debo calcularle también su valor. Entonces tenemos la fórmula y procedo a calcular las coordenadas. El punto A, que es donde tengo mi eje, como ahí fue que coloqué el eje, entonces al ser el origen tengo 0, 0, 0 en cada uno de los tres ejes, X, Y, Z. Entonces analicemos el punto B. Mi punto B, si yo miro la ecuación, ojo cómo están ubicados los ejes en este ejercicio. Miren mi eje, dónde está mi eje X, dónde está mi eje Y y dónde está mi eje Z. Por eso es muy importante que no nos acostumbremos siempre que horizontales X, verticales Y, porque hay ejercicios y puede haber, en cualquier examen, puede haber un cambio de estos ejes que es lo mismo, porque también tienen su perpendicular entre uno y otro, y entonces procedemos con los ejes que están aquí designados a calcular cada uno de los valores que necesitamos. En este caso calcularemos mi vector unitario. ¿Cuál es ese vector unitario? AB. Entonces, B, ¿cuáles son las coordenadas? Si ustedes ven desde mi eje, porque miren cuál es el eje X. Entonces, en X, desde mi eje hasta donde está B, ¿cuánto recorro? 0,4 en X. Positivo porque va hacia la izquierda. En Y, desde mi eje, 0,2 porque Y está horizontalmente en este ejercicio. Y en Z no tengo valor. ¿Por qué? Porque mi punto B está ubicado entre el eje X y el eje Y. No está elevado. Como no está elevado, el eje Z es igual a 0. Entonces procedo a calcular de A a B. Entonces B sería mi llegada y A mi salida. Llegada menos salida, punto 4 menos 0, punto 4 en I, punto 2 menos 0, punto 2 en J, y 0 menos 0 pues no tiene representación en el eje Z, o sea en el vector unitario K. De ahí sale que mi vector AB es igual a punto 4i más 0,2 J. Hallemos R. Sale salida desde A y llegada en C. Miren dónde está mi punto C para hallarle las coordenadas. Entonces tengo desde mi eje hasta donde está C en el eje de las X, recorre 0,6 metros, o sea 0,6 en X. En Y, miren que Y es el horizontal, y horizontalmente este punto no se está moviendo. Tiene una coordenada en Z porque está elevado en Z y tiene un recorrido en X, pero horizontalmente hacia la derecha o la izquierda no tiene coordenada. O sea que solo va a tener coordenada en el eje Z y en el eje X. ¿Cuánto en el eje Z? Desde este punto hasta donde está C hay una altura de 0,3 metros. O sea que sus coordenadas son 0,6, 0 en Y y 0,3 en Z.